Aquí empezó todo con las reglas de cálculo 1600, o sea, hace ya muchos años están estos artefactos para hacer mediciones. Una regla de cálculo, a mí no me tocó, afortunadamente, pero bueno, ahí dice cómo usarla, si alguien quiere venir aquí al museo y practicar. ¿Quién sumaba y restaba todo el tiempo y hasta la fecha? Los contadores. Estas calculadoras les facilitaban la vida porque no había que hacerlo a mano y normalmente sumaban y restaban y dividían y multiplicaban muchos números y con esto podían hacerlo de forma semiautomática. Es 1912, por ahí más o menos, 1900. Y bueno, llegamos a esto que fue uno de los primeros sistemas de tarjetas perforadas, esto de IBM. Ahí está una tarjeta perforada, para que la vean. Aquí primero acomodaba las tarjetas de acuerdo a lo que se le programaba, dependiendo del tipo de información que tenía, y posteriormente eran leídas las tarjetas. ¿Qué leía? Finalmente unos y ceros. IBM ganó unos contratos para hacer los censos aquí en Estados Unidos en no sé qué año, 1900 y tantos, y a partir de ahí fue como se produjeron muchas máquinas de estas para contar a las personas en este país. 5,000 bulbos soldados o colocados a mano ahí en ese gabinete gigantesco es lo que en 1953 ofrecía esta computadora de la RAND Corporation. El tamaño de la memoria era de 1024 palabras, pero palabras en el sentido de cómputo, que pueden ser 2 bits, 4 bits, bytes. La verdad es que es complicado de explicar, pero le cabía poca información. Costo $470,000. Esto es una computadora análoga 1962. Así está como, digamos, sin usar, sin programar. Y así está programada. Este es un panel de parcheo, un patch panel, donde conecta o, digamos, va haciendo, desarrollando las funciones, que esto si lo multiplicas por millones y millones y le quitan los cables, es lo que hace un microprocesador realmente. ¿Cuánto mide hoy una canción en MP3? Unos 6, 7 megas, más o menos, depende. Megas. Esta unidad guardaba 29 megas, o sea, le cabían 5 canciones de 6 megas, más o menos. 5 canciones de 6 megas. Lo que pasa es que 29 megas en 1965 era información de varios años, contable, porque se guardaban los puros números normalmente, y bueno, este era un disco duro de esa capacidad. Antes de la nube y que todo estuviera en la nube, había que guardar la información en algún lugar. Aquí tenemos algunos ejemplos de unidades de almacenamiento de información que son magnéticos, cintas, donde se grababa la información tipo cassette. Este es un floppy de 8 pulgadas, un floppy de 5 1/4, un floppy de 3 1/2. Ya no se usan los floppies. Arriba hay ejemplos de almacenamiento óptico que normalmente eran nada más para escribir una sola vez y por supuesto la miniaturización de las formas de almacenamiento, todavía con discos mecánicos, llegó hasta esto. Por ejemplo, aquí un disco duro de Toshiba 2001, no tiene tanto tiempo. Luego adentro de este que es el iPod había un disco duro mecánico también que da vueltas. Hoy eso ya es historia, estamos en el museo. Aquí está una tarjeta de 1 giga del año 2000, todavía es viejísima. 1 giga, ojo, hoy tienes en tu teléfono ¿cuánto? 64, 128 gigas y dices, no, ya no tengo nada. Es una tarjeta de 1 giga de hace algunos años, ya hace 16 años. Digital, esta compañía que ya no existe, hacía esto que era la VAX. Este es el modelo 11780, super mini computadora que vendieron yo creo que miles. En México había muchas de estas VAX. Pues esta era la unidad central de proceso, ¿no? Costaba más o menos 120,000 a 160,000 dólares. 1 mega de memoria, en este caso RAM, 1,000,000 de instrucciones por segundo, igual, digamos, transportable, se podía instalar en un lugar, no requería aire acondicionado ni nada especial. Una de las primeras o más famosas supercomputadoras del mundo es la Cray 1 de Seymour Cray, el creador de estos equipos. Eran básicamente usadas para hacer muchos cálculos en muy poco tiempo. El diseño era muy vanguardista, muy moderno. Aquí podemos ver adentro todos los cables que unían los componentes dentro de la computadora. Este es de 1976. Costaba más o menos, depende de la configuración, entre 6 millones y 10 millones de dólares. Memoria 32 megas, la velocidad 160 megaflops, que son muchas operaciones por segundo, y de hecho en México, en la UNAM, había una Cray 1. Un día les platico en otra ocasión la historia de esa computadora, pero estaba una de estas en la UNAM.
1975 es la portada de esa revista Popular Electronics, donde aparece esa computadora que la podías comprar, pero venía sin armar. Tú estabas ahí días y días armándola y te quedaba algo parecido a eso. Era para gente que le gustaba esto como un hobby. Y esta máquina la encendías y nada más prendían los foquitos, los LEDs. La programabas encendiendo y apagando los switches que están ahí. Así ponías, digamos, alimentabas el programa, le dabas run en algún lugar y el resultado era también que prendían y apagaban los foquitos. Esa era la máxima emoción de una microcomputadora en 1975, pero la gran diferencia es que eso lo tenías tú en tu casa. En 1976, Steve Wozniak llevó este prototipo de la Apple I al club de cómputo, donde se juntaban todos los nerds en aquel tiempo. Él no le interesaba vender esto en serie, ni mucho menos. Eso fue Jobs, pero este es el prototipo de la Apple I en 1976 con 4K de memoria RAM. Aquí tenemos ya la Apple II, el primer modelo que fue comercialmente muy exitoso, 1977. Es lo que te vendían, lo conectabas normalmente a un monitor, luego Apple hizo monitores y todo, pero bueno, eso es la Apple II. Y aquí está. Finalmente, ¿quién ganó la batalla? Bueno, ahora ya la ganaron los celulares, pero en aquel tiempo la ganó IBM con esto que era la computadora personal, IBM PC, 1981. Este proyecto IBM fue como reacción a ese proyecto de Apple y ellos pensaban vender nada más 100,000 equipos. Era así como un caprichito. Vamos a vender unas 100,000 de estas. ¿Quién va a querer una computadora en su casa? Y luego ya. Por eso fueron a comprar el operativo. Primero se lo quisieron comprar a una compañía que se llamaba CPM, no, y luego fueron con Bill Gates, y el resto de la historia tú te lo sabes. Aquí hay diferentes métodos de entrada, desde teclados extraños, teclados tradicionales de 101 teclas hoy en día, mouses, estos con bolita que se llamaban trackballs. Mira, ese, híjole, mouse Telefunken, teclados muy extraños, que yo creo que nunca funcionaron. La idea era hacerlos ergonómicos. Lentes en 3D, 1968. De necio siguen con el 3D, desde esa época no sirve. Aquí hay unos lentes de Sega, que eran el videojuego Sega, 1988. Otros tipos de teclados de membrana. Este teclado era para que tú estuvieras escribiendo así, de esta forma. Nunca funcionó nada de eso. Mouses de madera, joysticks, en fin, una gran cantidad de métodos de entrada. Lisa, el siguiente proyecto después del Apple II de Steve Jobs, que fue un fracaso absoluto, de hecho nunca se vendieron muchas. 1983, primera computadora con la interfase gráfica. Macintosh, que fue como el inicio del declive de Apple, con muchas ventas, pero no las suficientes para soportar pues, todo el crecimiento. Y esta era, híjole, ¿cómo decirlo? Era una PC armada en un dormitorio de una universidad en Austin, y la Turbo PC de PCs Limited fue la primera computadora antes de que Michael Dell le pusiera su apellido a su compañía. Esto que está ahí es la Commodore VIC 20, luego siguió la Commodore 64, que vendieron millones de máquinas, y después sacó Commodore la Amiga 500, la Amiga 1000, que era, híjole, más o menos hoy el asunto de Android ceros contra iPhoneeros, así era el asunto más o menos entre amigueros y todos los demás. La historia se repite siempre. Computadoras portátiles, la siguiente evolución de la computadora de escritorio, aquí hay algunas. Esa Sony se ve mucho mejor hecha que las otras. Y luego tenemos esto que no es un equipo para detonar misiles, es una computadora que se llama la Osborne 1 del 81, está horrible. Esa yo la tuve, la DuoDock de Apple, esa me la prestó Apple hace 92. Luego está esta que es la PowerBook de Macintosh, la 140. Esta ThinkPad también la conocí, era el Butterfly Keyboard. La verdad es que podríamos estar aquí muchas horas. Yo sí me echaría aquí un par de días, si tuviera tiempo, viendo por supuesto todo y leyendo todo. El Computer History Museum aquí en Mountain View, en California, en el Valle del Silicio. Espero que te haya gustado este rápido recorrido.